Las 6 de la tarde y arrancamos ya con las claves de Wall Street y lo hacemos mirando a los principales índices que no están contentos, pese a una subida en Europa desde que el gobierno de Meloni da un poco marcha atrás sobre ese impuesto a la banca, como bien les hemos contado durante el día de hoy, pues ese apetito, ese optimismo que se ha visto en Europa no se está trasladando a Wall Street, por lo menos hasta ahora, hasta mitad de sesión. Faltan, por supuesto, unas cuantas horas para cerrar en los índices estadounidenses. Veremos cómo se comportan las últimas horas de la noche, pero estamos viendo ahora mismo unos índices que corrigen fuertemente. Dow Jones cayendo un 0,64%, S&P 500 un 0,74% y el Nasdaq, que se anota una caída mayor al punto porcentual, cae un 1,18%. Si miramos, de hecho, el Nasdaq 100, cae un 1,10% en estos momentos, debido a que la mayoría de las compañías grandes, si miramos el mapa, el espectro de cómo se están comportando los diferentes sectores, vemos que la mayoría de las compañías grandes están corrigiendo. Meta en estos momentos un 2,79 de caída, Tesla aproximadamente igual, 2,20, Google 1,35, Amazon 1,60, Apple menos 1,33 y Microsoft menos 1,25. Nvidia cae también un 4,88, así que vemos caídas prácticamente en las compañías de mayor capitalización, lo que está también arrastrando los índices en un día en el que el sector energía rebota. Enseguida vamos a hablar de ello, pero tenemos que poner primero foco a los futuros del Brent, a los futuros del petróleo, que ya cotizan cerca de $87 por barril en estos momentos, y el West Texas, que cotiza cerca de los $84, después de subir durante 6 semanas seguidas. Desde principio de año, los comerciantes habían apostado que la segunda mitad de 2023 podía marcar el comienzo de un repunte, y justo en ese momento los inventarios en Estados Unidos se han desplomado. El petróleo tropezó brevemente a principios de esta semana, presionado por los indicadores que venían de China, como esas decepcionantes exportaciones e importaciones, que caían las importaciones a un mínimo de 6 meses y las exportaciones a niveles de 2020. Pero no ha durado mucho esa decepción, ya que los futuros vuelven a ganar hoy a pesar de la llegada de la deflación también en China. El lado de la oferta se está ajustando poco a poco a medida que el líder de la OPEP+, Arabia Saudita, cumple con un fuerte recorte de 1 millón de barriles por día prometido para este mes y para el próximo. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía apuntan a un fuerte agotamiento de las reservas de petróleo para el resto del año. Ahora, la subida de los precios pone en dudas sobre cómo va a impactar a los datos de inflación, datos que conoceremos sobre los del mes de julio, mañana mismo en Estados Unidos, el dato de CPI, que no sabemos si todavía se verá algún tipo de repunte en ese dato debido a la aceleración que han tenido las materias primas estas últimas semanas, pero sobre todo pone dudas para los siguientes datos de inflación una vez se elimine el efecto base y una vez se incorpore esta subida de precios que, por ejemplo, están afectando ya la gasolina, que lleva rebotando varios meses seguidos. Y en un día también donde los precios europeos del gas natural se estaban disparando un 40% más. Por supuesto, la Casa Blanca, al ver todo esto, se ha pronunciado enseguida y dice que sobre el aumento en los precios del gas natural, por supuesto, continuamos observando el mercado energético global. Poco más han dicho desde la Casa Blanca, simplemente que están mirando a ver cómo se comporta todo. Mientras tanto, también hemos conocido hoy un día en principio tranquilo. No se está trasladando esa tranquilidad a las bolsas, pero en principio no mucha noticia macro en el día de hoy, aparte de ese dato de inflación, que ya no es inflación, ahora es deflación en China y que pronto podría traer, por supuesto, ayudas del Banco Central. Mientras tanto, en Estados Unidos, poco dato, como les decía, excepto el de las tasas hipotecarias, que alcanzan máximos desde noviembre y se acercan ya al nivel más alto en 22 años. Es la tasa promedio de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos, que ha alcanzado hoy su nivel más alto en 9 meses. Y es el segundo más alto también desde 2021. ¿Se ha disparado a qué nivel? Pues al 7,09% esta semana frente al 6,93% que registraba la semana anterior. Ya supera el nivel del 7%, según informa la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Joel Kahn, vicepresidente y economista jefe adjunto de esta asociación, ha señalado que la reciente bajada de la calificación de la deuda pública estadounidense por parte de la agencia de calificación Fitch, lo que conocíamos la semana pasada, ha afectado a todos los tipos de préstamo de la encuesta semanal. Cae también, junto a este incremento en los tipos de interés, la demanda de hipotecas. Poco a poco se va resintiendo esa demanda de hipotecas a medida que los tipos de interés siguen incrementando. Y mientras tanto, algo que no incrementa, al revés, se hunde, es la empresa de coworkings, WeWork, que se está hundiendo después de plantear dudas sustanciales sobre el futuro. Ya arrancábamos esta mañana mirando
esa cotización en el After Hours, en el mercado cerrado, pero es que fíjense, menos 36,65% de caída acumula ya después de decir que hay dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar operando, básicamente sobre su supervivencia. La compañía ha citado pérdidas sostenidas y membresías canceladas a sus espacios de oficina. El negocio se centrará durante los próximos 12 meses en reducir los costes de alquiler, negociar arrendamientos más favorables, aumentar los ingresos y recaudar capital. Esto es lo que ha dicho WeWork en un comunicado que va a costar, comunicado que van a tener que aplicar para poder rescatar, por lo menos, el optimismo de los inversores en estos momentos. La advertencia llega apenas unos meses después de que la compañía llegara a un acuerdo con alguno de sus mayores acreedores y junto también a SoftBank para reducir su carga de deuda en alrededor de 1.500 millones y extender otros vencimientos. Sus bonos, también si miramos la parte de bonos privados, cotizan a niveles profundamente bajos. Las notas no garantizadas que ofrecía la compañía al 7,87% de interés y que vencían en 2025, por última vez han cambiado de manos a un valor de 33,5 centavos por dólar, según informa Trace. Eso es una caída bastante significativa en los bonos corporativos de la compañía. Les decía que uno de los puntos de vista importantes en el día de hoy es el sector energético. Mientras estamos viendo a estas horas, porque todavía no ha cerrado Wall Street y todo podría darse la vuelta, pero a estas horas, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, estamos viendo cómo por ahora corrigen las grandes tecnológicas, los inversores toman recogida de beneficios en estas grandes tecnológicas y empieza, desde hace unas cuantas semanas, a incrementar el sector de la energía, un sector que llevaba bastante parado durante todo 2023, que acumulaba caídas importantes y salidas de efectivo importantes y que ahora pues está retomando, como pueden ver durante los últimos días, esa tracción, está volviendo a recuperar esas ganancias. Bueno, pues ganan terreno poco a poco y ahora los inversores se fijan otra vez en el sector a medida que los precios del petróleo están rebotando, lo que pone dudas ahora si realmente podría ser un sector que se ha comportado muy mal en la primera mitad del año 2023 y ahora podría ser un sector que a lo mejor con esta rotación podría haberse favorecido si vuelven a incrementar los precios de las materias primas en los próximos meses. Lo iremos vigilando, como siempre, en las claves de Wall Street, se lo lanzo para que lo tengan ahí pendiente y mientras tanto también los fondos de cobertura están apostando que los sectores más populares se dirigen a una caída. Los fondos de cobertura no suelen acertar mucho, de hecho ya hemos visto que cuando hacen grandes apuestas al final suele ocurrir lo contrario, pero ¿qué están diciendo ahora de los sectores más populares que hay en Wall Street? Bueno, pues están apostando que las acciones en algunos de estos sectores se encaminan a una caída. Por ejemplo, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, el propietario de Gucci, Kering y el fabricante de chips japonés Anbast Corp fueron las acciones de gran capitalización con el mayor porcentaje de fondos en corto el mes pasado. ¿Qué quiere decir fondos en corto? Que apuestan a que va a bajar el precio de las acciones. Venden primero para luego recomprar más abajo. Estos datos son compilados por Hazeltree, que brinda servicios de tesorería a inversores institucionales, incluidos a estos fondos de cobertura. Estamos viendo que ya poco a poco estos fondos de cobertura sobre las acciones más populares se están volviendo a poner en corto. Veremos si esta vez aciertan, porque recuerden, estos mismos fondos de cobertura estaban muy cortos en los índices hace unos cuantos meses y les salió bastante mal la jugada. Mientras tanto, conocemos también en el día de hoy que las pérdidas crediticias en los bancos de Estados Unidos alcanzan ya los 19.000 millones de dólares. Esto sería el segundo trimestre y es el nivel más alto en más de 3 años, ya que los prestamistas se enfrentan también al aumento de los impagos, tanto en tarjetas de crédito y sobre todo donde está el verdadero problema que aquí comunicamos siempre en Negocios Televisión, los bienes raíces comerciales. Ahí es donde se enfrentan sobre todo la posibilidad de mayores impagos en los próximos meses. Es un aumento de casi el 17% en los 3 meses anteriores y un 75% más que el mismo periodo del año pasado. En total, los bancos perdieron 61 centavos por cada 100 dólares prestados. Puede parecer poco, pero es la mayor cantidad desde el segundo trimestre de 2020. Mientras tanto, los consumidores están gastando los ahorros que acumularon durante la pandemia y los propietarios están luchando para alquilar espacio en los edificios de oficinas debido a que más personas están trabajando desde casa, menos los empleados de Zoom, que ya les han pedido a los directivos que vuelvan otra vez a la oficina. Los ingresos netos, mientras de Turkish Air, incrementan un 18%. Ya hemos hablado en varias claves de Wall Street lo fuerte que están las aerolíneas, no en cuanto a comportamiento en precios, que algunas sí, de sus acciones, pero sí en cuanto a resultados, por lo menos no en la parte de cargo, sino en la parte de viaje
por parte de pasajeros. De hecho, Turkish Airlines ha informado hoy de un aumento del 18% en los ingresos netos durante esta primera mitad del año 2023 respecto al año anterior. Y los ingresos por pasajeros han compensado lo que les decía en la disminución de la unidad de carga. Los ingresos totales de la aerolínea aumentan un 25% durante el mismo periodo a 9.500 millones de dólares, mientras que las ganancias, los beneficios, se sitúan en 868 millones de dólares, impulsados por un aumento del 50% en los ingresos por pasajeros, que ha compensado la disminución de alrededor del 42% en los ingresos de cargo, que caen a 1.200 millones. La compañía registró un aumento del 27% en pasajeros internacionales y las acciones de la empresa subieron un 86% en lo que va de año en Istambul, comparado con un aumento del 35% en el índice de referencia. Así que seguimos viendo unas aerolíneas que no se benefician por la parte de cargo, pero sí por la parte de pasajeros, que siguen gastando dinero para el turismo y para los viajes. Veremos hasta cuándo. Mientras tanto, es el día de los resultados de Disney, pero parece ser que todavía, como les contábamos ayer, con el regreso de Bob Iger, falta la magia del reino. Este ha sido un año perdido para los accionistas de Disney y la acción está casi plana, a pesar de un amplio repunte de todos los principales índices en Wall Street, por lo que los inversores están buscando pistas sobre una posible recuperación, y la esperanza es que el informe de hoy de resultados del trimestre de junio proporcione algo. Disney ha tenido problemas con un desempeño decepcionante en su negocio de transmisión, además de venta de taquilla débiles para su lista reciente de películas, como por ejemplo Haunted Mansion, que ha sido un gran fracaso. La llamada de consenso entre los analistas de Wall Street es que las ventas llegarán a 22.500 millones de dólares, un 4,6% más que el año anterior. Se espera que los beneficios sean de 97 centavos por acción, por debajo del $0,09 del trimestre del año anterior. Se pronostica que los ingresos también en la división de medios y entretenimiento aumenten un 1,6% a 14.300 millones para el segmento de parques, experiencias y productos. El pronóstico es de 8.100 millones de dólares, un 10% más. También está pendiente la posible adquisición de un tercio de Hulu, que ahora es propiedad de Comcast. Según los términos de un acuerdo entre las dos compañías, Comcast tiene derecho a vender su participación a Disney en enero a una valoración de al menos 27.500 millones de dólares. Estaremos alerta, por supuesto, de estos resultados, de lo que publica Disney, que en estos momentos se encuentra, con una bajada del 1,12% a falta de unas cuantas horas para que cierren los mercados. Y como os decía, unos mercados que por ahora están en rojo. Veremos si luego, al cierre de Wall Street, al finalizar la jornada en Nueva York, consiguen recuperar, pero ahora mismo Dow Jones, que pierde un 0,56%, S&P 500, que pierde un 0,67%, y Nasdaq Composite, que pierde más de un 1%, un 1,10%, sobre todo incentivado por las grandes compañías que corrigen en el día de hoy. Energía, que repunta, petróleo y gas europeo, que repuntan también, la Casa Blanca vigilando, y lo que vigilamos también aquí en Negocios Televisión son los resultados de esta noche, poniendo el foco en Disney, y también mañana especial dato de inflación para ver cómo se lo toma Wall Street y sobre todo si hay sorpresas este mes a medida que se elimina ese efecto base y también las materias primas y la gasolina empiezan a repuntar. Pues mañana saldremos de dudas, como ya lo saben, analizando aquí en directo el dato junto a expertos. Y nosotros dejamos las claves de Wall